Vamos a continuar con este estudio, esta carta de Primera de Juan, y hoy nos toca estudiar del capítulo 2, del versículo 27 hasta el versículo 29. En este día vamos a terminar con el capítulo 2 de esta preciosa carta. Dice la palabra de Dios allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en la verdad. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Que el Señor bendiga su santa palabra. Y en esta noche vamos a estudiar estos versículos, y el tema de este pasaje es andando en la verdad. Ya han estado estudiando versículos anteriores de qué es la unción, y cuando habla de la unción está hablando acerca del Espíritu Santo. Y vamos a estudiar este pasaje y vamos a conocer en estos versículos tres aspectos. Y el primer aspecto que vamos a ver es el más importante, porque este aspecto nos va a ayudar a seguir con los otros dos. Este es el principal de todos. Y lo encontramos en el versículo 27. Dice, pero la unción, vamos a decir, pero el Espíritu Santo que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y la primera característica que vamos a ver en este versículo es conocer la verdad. Para que una persona pueda andar en la verdad, primeramente tiene que conocer la verdad, conocer qué es la verdad. Dice en Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Primeramente, para que una persona pueda andar en la verdad, tiene que conocer la verdad. ¿Y cómo uno conoce la verdad? Primeramente, a través del Evangelio. A través del Evangelio una persona puede conocer la verdad. El Evangelio muestra al hombre su condición delante de Dios, muestra lo que el hombre merece y muestra también el amor de Dios, su gracia y su misericordia. Dice el versículo Efesios que recién leí, que vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y cuando una persona escucha el evangelio, el Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo no puedo convencer a nadie. Yo puedo predicar a una persona, estar media hora, un día, 2 días hablándole del evangelio. Pero si el Espíritu Santo no interviene y convence a esa persona de pecado, de justicia y de juicio, esa persona va a seguir por el camino del engaño. El Espíritu Santo es el que obra también en el momento de la salvación. Pero ahora vamos a ver 2 cosas que llevan a conocer la verdad.
Primero, dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Primero, cuando uno conoce la verdad, el Espíritu Santo entra en una persona. Una parte de la Trinidad empieza a morar dentro del cristiano ahora, porque antes no era cristiano, era criatura, pero después que el Espíritu Santo lo convence, reconoce su condición delante de Dios, se arrepiente de su pecado, el Espíritu Santo viene y mora en esa persona. Y esa persona va a empezar a conocer la verdad, porque antes estaba velado sus ojos, su entendimiento, y no podía entenderlas. Pero el Espíritu Santo, al entrar en esa persona, el Espíritu Santo le va a ir mostrando lo que dice la palabra de Dios. Y dice este versículo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de Dios de que le pertenecemos. Nos garantiza de que Él hará lo prometido. Todos los que estamos acá hemos visto alguna vez un sello. Hemos sellado tal vez cuando era niño los nombres para poner las hojas, tal vez cuando uno ha tenido alguna posesión o el sello de su nombre, de una propiedad. Y cuando uno le pone un sello a una hoja, está diciendo que esta hoja le pertenece a él o esta propiedad le pertenece a él. Su presencia en nuestras vidas, el Espíritu Santo, ratifica que tenemos una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios. Cuando una persona tiene en su vida el Espíritu Santo que Dios le da después de que se arrepiente, está ratificando que tiene una fe genuina y prueba que realmente es un hijo de Dios. La pregunta es, ¿soy hijo de Dios? ¿El Espíritu Santo está morando dentro mío? Si no está morando dentro de tu vida, dice la palabra de Dios, o sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. Pero cuando el Espíritu Santo entra en una persona, el Espíritu Santo es el sello que dice Dios, esta persona, esta alma le pertenece a Dios. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es precioso saber eso, que cuando uno recibe a Cristo como único y suficiente Salvador y Señor de su vida, el Espíritu viene y mora en esa persona y tenemos una parte de la Trinidad en nuestras vidas. Tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué precioso es saber eso. Ahora, para que una persona pueda andar en la verdad, primeramente tiene que tener el Espíritu Santo. Si no, esa persona no puede andar en la verdad. Va a andar en el error, en la mentira y en el engaño. La unción es el Espíritu Santo y aquí aprendemos que permanece en nosotros. Esta es una declaración positiva de que cuando se recibe el Espíritu Santo, nunca más será quitado. Precioso eso, hermano. Mire, si cada vez que fallamos, Dios dice, bueno, te saco el Espíritu Santo y deja de ser hijo. Qué problemas que tendríamos. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, nunca más se va a ir hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Entonces, para que uno pueda conocer la verdad, primeramente tiene que el Espíritu Santo entrar en la vida de uno. Segundo, dice ahí, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. No solamente que el Espíritu Santo entra en una persona, sino que el Espíritu Santo enseña a la persona. Él nos enseña. Dice allí Juan 14, 26, que Juan mismo, el Evangelio, dice, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo de 12 al 13, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando a lo espiritual a lo espiritual. Ya que tenemos el Espíritu Santo, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Uno dice, espera, ¿cómo? Ya que tenemos el Espíritu Santo, no tenemos necesidad de que nadie os enseñe, dice este versículo. Pero vamos a ver bien de qué viene hablando el contexto anterior. Esto no significa que no haya necesidad de maestros cristianos en la iglesia, porque Dios ha hecho provisión específica para tales maestros. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Significa que el cristiano no necesita ninguna enseñanza aparte de la que se halla en la palabra sobre la verdad de Dios. Eso quiere decir, y que nadie os enseñe. ¿Por qué dice esto Juan? Porque los gnósticos profesaban tener verdad adicional. Pero Juan dice aquí que no se necesita verdades adicionales. Con la palabra de Dios en nuestras manos y el Espíritu de Dios en nuestros corazones, tenemos todo lo necesario para la instrucción en la verdad de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien guarda y guía al cristiano verdadero en toda verdad. Eso dice en el versículo 20-21, ahí en el pasaje. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, si uno lee acá, dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. ¿Vieron? Es una palabra clave y es verdadera. Porque Juan quería mostrar tres cosas. Primero, Juan quería mostrar que Dios es un Dios verdadero. Dice allí Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y sabemos que en ese tiempo había muchos dioses. Y hoy también hay muchos dioses, Mahoma, el Buda, pero esos no son dioses verdaderos. Pero el Dios verdadero, el que nosotros creemos, es el que se revela en su palabra. Y Juan lo declara allí en Juan 17:3. Pero también la palabra de Dios declara que Dios es único y es verdadero, porque dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, el Espíritu Santo nos enseña que Dios es verdadero. No es una ilusión, no algo ficticio, sino que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos da la salvación, el Dios que nos da el Espíritu Santo, es verdadero y real. Y no solamente el Espíritu Santo nos enseña que Dios es verdadero, sino también nos enseña que Cristo es la verdad. Dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vieron que han estudiado anteriormente los anticristos, ¿cierto? Esos no son Cristos. Esos van en contra
de lo que es Cristo. Pero la palabra de Dios nos revela quién es Cristo, quién es el verdadero Cristo. Y sabemos que Cristo es aquella persona que un día bajó a este mundo, Jesucristo, en forma de hombre, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es verdadero. Y también, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo también es la verdad, es verdadero. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? No, que es una fuerza positiva. Pero dice la palabra de Dios que es verdadero, es algo real. No es una fuerza positiva que te impulsa a hacer cosas buenas, sino es una parte de la Trinidad. Dice allí en Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y dará testimonio acerca de mí. Cuenta la historia que un misionero entre los indígenas americanos estaba en Los Ángeles con un amigo indio que era recién convertido. Mientras caminaban por las calles, pasaron junto a un hombre en una esquina que estaba predicando con la Biblia en la mano. El misionero sabía que el hombre representaba a un culto, pero lo único que veía el indio era la Biblia. Entonces se detuvo para escuchar el mensaje. Espero que mi amigo no se confunda, pensó el misionero, y comenzó a orar. Pocos minutos después, el indio se alejó del grupo y se reunió con su amigo misionero. ¿Qué te pareció el predicador?, preguntó el misionero. Durante todo el tiempo que él habló, exclamó el indio, había algo dentro de mi corazón que me decía una y otra vez, mentiroso, mentiroso. Ese algo en su corazón era alguien, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu nos guía a la verdad, nos ayuda a reconocer el error. Esta es la unción de Dios, no es mentira, porque el Espíritu es la verdad, hermano. Qué precioso, hermano. El Espíritu Santo es el que nos enseña a reconocer el error. Y Dios nos ha dado eso. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En respuestas a tales engañadores, la tarea del cristiano genuino es permanecer en Él, es decir, andar en la verdad, perseverar en su fidelidad y en la sana doctrina. Fíjense que dice al final, la unción misma os enseñará todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Él. ¿Y qué significa permanecer en Él? Andar en la verdad, perseverar en su fidelidad y en la sana doctrina. Eso es permanecer en Él. Y si uno, haciendo un paréntesis, si uno empieza a pensar, Juan escribe en el capítulo 15 sobre la vida verdadera, ¿cierto? Y dice, mi padre es el labrador, yo soy la vid, y los cristianos son el pámpano. Y el que permanece en mí lleva mucho fruto. Y el que no lleva fruto será quitado y echado en el fuego, ¿cierto? Hay dos clases que hace el labrador. Poda la planta. ¿Para qué poda los pámpanos? Para que dé más frutos. Y después el labrador corta los pámpanos. ¿Cuál corta? ¿Cuáles son los que no dan fruto? Los que están ahí prendiditos de la vid con un hilito. ¿Y qué hace? Corta y los tira. Y estábamos viendo anteriormente que decía ahí Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. La pregunta es,
usted, si es un pámpano, ¿está llevando fruto? Y si no, ¿sabe qué? Un pámpano que no lleva fruto está haciendo de estorbo a aquellos pámpanos que quieren llevar fruto. ¿Y qué va a hacer Dios? Lo va a cortar. Y eso muestra de una fe no genuina. Una persona que realmente permanece en Cristo lleva fruto. Si no tiene fruto, no es una fe genuina. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a cortar ese pámpano y lo va a tirar al fuego. Porque no es un verdadero pámpano. Seguimos. Fíjense lo que dice Juan, segunda de Juan. Vamos a buscar ahora sí, así no lo leo todos yo los versículos para que también se escuche el sonido de la hojita que va buscando. Segunda de Juan, está ahí nomás. Tiene solamente un solo capítulo, pero vamos a leer versículo 4. Dice allí: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y busquemos tercera de Juan, una hojita más. Versículo 4, también justo como el segundo de Juan. Dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y cómo es el título de este mensaje? Andando en la verdad. Andando en la verdad. Las personas van a ver en nuestras vidas si realmente andamos la verdad. Pero para que la persona pueda andar en la verdad, primeramente tiene que el Espíritu Santo morar en su vida. Y cuando el Espíritu Santo mora en esa persona que se convierte a un cristiano, Él nos va a enseñar todas las cosas. Y nos va a enseñar cuál es la verdad y cuál es el error. Permanecer es una palabra que anteriormente hemos encontrado 2 veces. Debe reconocer la importancia de permanecer en Cristo. De hecho, este ha sido el tema de los 2 primeros capítulos de esta epístola. Hemos visto, primer punto, para andar en la verdad, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Conocer la verdad. Ahora vamos a ver el versículo 28. ¿Qué nos lleva a conocer la verdad? Dice el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Nuevamente la palabra permanecer. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. No solamente que cuando una persona anda en la verdad, primeramente cuando conoce la verdad, sino confía en la verdad. Una cosa es conocer, otra cosa es confiar. Y cuando una persona conoce la verdad, como resultado va a confiar en la verdad. Fíjese lo que dice, versículo 28. Y ahora, es como diciendo, entendiendo todo de que el Espíritu Santo mora en la persona, de que el Espíritu Santo enseña a la persona, de que el Espíritu Santo nos muestra cuál es el error, de que teniendo el Espíritu Santo no necesitamos otra enseñanza adicional que no sea la palabra de Dios. Entendiendo todo eso, dice ahora, hijitos. La misma expresión que usa en el capítulo 2 al comienzo, hijitos, de una manera tierna y amorosa como un padre llama a su hijo. Dice, hijitos, conociendo todo esto, permaneced en Él. Nuevamente repite, permaneced en Él. Ahora, ¿para qué tenemos que permanecer en Él? Dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Permanecer en Cristo al creer la verdad, permanecemos en Cristo al creer en la verdad, obedecer la verdad y amar a los otros cristianos. Si permanece en Cristo, se permanece en Cristo no solo por la fe, sino por la obediencia. Se permanece en Cristo no solo por la fe, sino también por la obediencia.
Cristo regresará a buscar a su iglesia, aunque en ese momento los cristianos no serán juzgados por sus pecados, sí lo serán en base a la fidelidad en el servicio de Cristo. Dice allí, permaneced en Él. ¿Por qué? Porque cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, tengamos confianza y para que no nos alejemos avergonzados de Él. Pues, ¿qué quiere decir avergonzado? Quiere decir que cuando Cristo venga a buscarnos, todos los cristianos vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que aquella persona que permanece, aquella persona que entiende la palabra de Dios porque el Espíritu le enseña, aquella persona que manifiesta que el Espíritu Santo está en su vida, muestra fruto de arrepentimiento, como resultado va a confiar y va a permanecer, va a vivir una vida de obediencia a Dios. Los que hayan sido fieles recibirán recompensa y los que no lo hayan sido, la perderán. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, aquellas personas se presentarán delante de Cristo y dice que las obras que hemos hecho serán pasadas por fuego. Y dice que muchas obras se quemarán y algunas permanecerán. Y las que permanecerán serán recompensadas. Y las que perecerán perderán la recompensa. El hecho de que Jesucristo puede regresar en cualquier momento debería ser un incentivo para que vivamos una vida en comunión con Él y obediencia a su palabra. Un cristiano que no haya andado en comunión con Cristo, en obediencia, amor y verdad, perderá su recompensa y esto hará que se avergüence delante de Cristo. Oh, terrible hacer eso. Cuando esté delante de Cristo, si esa persona no anduvo en la verdad, no tuvo comunión con Cristo, no fue obediente, no tuvo amor, ni fue obediente a la verdad, cuando esté delante de Cristo, se va a agachar la cabeza y se va a ir avergonzado. Porque ¿qué hizo con todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra? Lo mínimo que podemos hacer es vivir en obediencia y andar en la verdad. Y entonces cuando uno entiende de que Cristo está por venir, eso tiene que dar la iniciativa de seguir permaneciendo en Cristo, seguir mostrando que Cristo mora en nuestras vidas, seguir mostrando los frutos del Espíritu. ¿Para qué? Para que cuando Él se manifieste y tengamos que estar delante del tribunal de Cristo, no nos alejemos avergonzados. Dice otra versión, no nos alejemos con la cabeza agacha. Qué feo que es tener vergüenza, ¿eh? Es horrible tener vergüenza. Y tener vergüenza delante de tu Salvador. ¿Y qué has hecho con todo el tiempo que has estado en la tierra? Un cristiano siempre encuentra motivos para obedecer a Dios. No importa la dirección en que mire. Si mira hacia atrás, ve el Calvario donde Cristo murió por él. Si mira hacia adentro, ve el Espíritu Santo que vive en su interior y le enseña la verdad. Si mira a su alrededor, ve a sus hermanos cristianos a quien ama y también ve al mundo perdido en pecado que necesita desesperadamente de su testimonio piadoso. Y si mira hacia adelante, ve el retorno de Cristo. El retorno de Cristo es un gran incentivo para una vida piadosa. La venida de Cristo no va a ser un evento muy emocionante para muchos cristianos a causa de la clase de vida que han vivido aquí. La venida de Cristo
no va a ser un evento muy emocionante para muchos cristianos a causa de la clase de vida que han vivido aquí. Si miramos hacia atrás, vemos el Calvario. Si miramos hacia adentro, vemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado y nos enseña. Si miramos a los costados, vemos a nuestros hermanos cristianos que debemos amarles y vemos al mundo que necesita escuchar el Evangelio. Y si miramos hacia adelante, vemos el retorno de Cristo. ¿Qué más motivación que es, hermano, para permanecer en Él? Con eso es suficiente. Ya con la primera es suficiente. Pero aquellas personas que no permanecen en Él, dice que serán avergonzados delante de su presencia. No solamente vimos que para andar a la verdad tenemos que conocer la verdad. Segundo, tenemos que confiar en la verdad. Y tercero, por último, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, ahora habla de Dios, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Recuerdan esta palabra, nacido de Él? Acuérdense que Cristo es nuestro hermano y Dios nos hace nacer para una esperanza viva. Y cuando hablamos de nacer, uno nos lleva allí a Juan capítulo 3. Jesús dice a Timoteo, es necesario nacer de nuevo. Perdón, a Nicodemo, Juan a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y solamente Dios a una persona puede hacerla nacer de nuevo. Y tercer punto para andar en la verdad, primero era conocer la verdad, segundo, confiar en la verdad y tercero, vivir en la verdad. Juan ha escrito sobre la luz y la oscuridad, el amor y el odio, y la verdad y el error. Y en 1 Juan capítulo 2, versículo 29, resume toda la cuestión de la vida cristiana en una frase: hace justicia. La vida genuina es una vida de acción y no solamente de palabra, sino de hechos. Aquella persona que conoce la verdad, que confía en la verdad, tiene que demostrar con su vida que conoce y confía en la verdad. Por eso dice que todo el que es nacido de Él hace justicia, vive una vida en santidad, vive una vida que realmente se diferencia de las demás personas, de los no creyentes. No solamente es una acción de palabras, sino de hechos. Es fácil decir, sí, yo soy cristiano, pero con tu vida demostrás, tus hechos revelan que sos un cristiano, tus actitudes, tu forma de hablar, tu forma de conducirte, ¿revelas que sos un cristiano genuino? Dice allí, Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, yo soy cristiano, sí, yo hago esto, aquello, lo otro, pero tu estilo de vida manifiesta que vos sos un hijo de Dios. ¿Tenés una fe genuina? Aquella persona que conoce la verdad es porque el Espíritu Santo le reveló la verdad y esa verdad es revelada a través del Evangelio y el Espíritu empieza a morar en su vida. Le enseña, le hace conocer la palabra de Dios, le enseña a discernir la verdad del error. Como resultado, nos ayuda a confiar en la venida de Cristo y eso nos desafía a vivir una vida piadosa, pero también, si conocemos, si confiamos, tenemos que manifestar con nuestras vidas que conocemos la verdad y que confiamos en la verdad. Porque yo puedo decir, sí, yo conozco la palabra de Dios, sí, yo confío en Dios, pero si con tu vida no lo demostrás, son solamente meras palabras. Por eso, para andar en la verdad, tenemos que vivir en la verdad. Tiene que ser un estilo de vida, la verdad. Los creyentes no creen simplemente la verdad, sino que la practican.
Los verdaderos cristianos no creen simplemente en la verdad, sino que también la practican. Si sos un verdadero cristiano, como resultado vas a practicar la verdad. Si sos un cristiano de palabras, estás dando ejemplo y mostrando de que realmente nunca has nacido de nuevo, como dice este pasaje. Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Vieron? Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque aquella persona que practica la verdad va a tener comunión con Dios y no va a andar en tinieblas, va a andar en la luz. Va a andar en la luz. Y acuérdense que la palabra andar es algo continuo, de cada día. Una persona que profesa ser cristiano, pero que no vive en obediencia, amor y verdad, ¿está engañado o es un engañador? Aquella persona que profesa ser cristiano, pero no vive en obediencia, amor y verdad, o está engañado o es un engañador. Son dos cosas distintas. Vos podés estar engañándote a vos mismo, pero también podés estar engañando a otros, de que parecés que sos cristiano, y no lo sos, y no lo sos. Y otra vez en tu vida pensás que sos salvo, pero no tenés una vida de obediencia, de amor y de verdad, y te estás engañando a vos mismo, pero vos pensás que no, que realmente soy un hijo de Dios, que soy un cristiano genuino, pero no. Te engañás a vos mismos y engañás a los otros, que creen que vos sos un cristiano genuino y verdadero. Un hijo lleva la naturaleza de su padre. Una persona que ha nacido de Dios revela las características de su Padre Celestial. Un hijo lleva la naturaleza de su padre y una persona que ha nacido de Dios revela las características de su Padre Celestial. En tu vida y mi vida, ¿se revela la característica de Dios? Las personas nos ven como hijos de Dios, tenemos características de Dios. Si sos realmente un hijo de Dios, como resultado que tu Padre es justo y sos nacido de Dios, como resultado va a tener características y manifestaciones de Dios. Pero si no lo sos, estás engañás a otro. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es la palabra imitar? Es ser igual, ser muy parecido. Que cada cosa que nosotros hagamos con la mentalidad de imitar a Dios. Y es difícil eso, hermano, porque tenemos nuestra naturaleza caída. Tenemos el mundo, Satanás, pero tenemos a alguien más poderoso que ellos, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas y al Señor Jesús en nuestros corazones. Podemos vencer a Satanás, al mundo y a la carne, no por nuestra propia fuerza, sino a través del poder del Espíritu Santo y de su palabra. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 y 15, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Vieron? En toda vuestra manera de vivir. Un estilo de vida. Andando en la verdad. Manifestando la verdad en su vida. Dice una historia
Parecía ser una clase de escuela dominical, parecía ser que una clase de escuela dominical tenía problemas constantemente. El pastor se reunió con los hermanos y encargados, pero no lograron ningún progreso aparentemente. Luego, un domingo, por la mañana, la maestra de la clase pasó al frente mientras se cerraba la reunión con un himno. Supongo que quiere decir o quiere dedicar su vida al Señor, pensó el pastor. Pastor, dijo ella, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Todos estos años pensé que era salva, pero no lo era. A mi vida siempre le faltaba algo. Los problemas de las clases eran mis problemas, pero ahora han sido resueltos. Ahora sé que soy salva. Dice de 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Este pasaje, hermano, nos desafía a que nos examinemos si realmente somos salvos o no. Con todo lo que está revelando Juan y con todo lo que está manifestando la palabra de Dios, no puede decir, no, todavía no sé si soy salvo. O sos o no sos salvo. Examinarse. Hay que examinarse y pensar y probar. Y probar. Y quiero para terminar hacer dos preguntas relacionadas a esto. Estudiamos andando en la verdad. Para que podamos andar en la verdad, primero tenemos que conocer la verdad. El Espíritu Santo tiene que entrar en la persona. Él nos enseña. Segundo, confiar en la verdad, vivir una forma en que manifestemos de que somos hijos de Dios y que amamos la venida de Cristo y no queremos salir avergonzados cuando estemos delante de Cristo por todo el tiempo que hemos desperdiciado sin hacer nada para Cristo. Y tercero, vivir en la verdad. Si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que manifestar a Dios en nuestras vidas y en nuestras características. Dos preguntas para terminar, para cerrar. Primera pregunta. ¿Tiene tu vida las marcas de obediencia, amor y verdad? Esta pregunta nos haría Juan ahora, a nosotros. Martín, Iglesia de Felicia. ¿Tiene tu vida las marcas de obediencia, amor y verdad? Segunda pregunta, ¿es tu vida cristiana algo verdadero, genuino, auténtico o es una falsedad? ¿Es tu vida cristiana algo verdadero, genuino, auténtico o es una falsedad? Es una cuestión de verdad o consecuencia. Y si no enfrentas la verdad, debes pagar las consecuencias. Si no enfrentas la verdad, debes pagar las consecuencias. Andando en la verdad. Y Juan termina este capítulo 2 diciendo, realmente, ¿estoy andando en la verdad? ¿El Espíritu Santo mora en mi vida? Y si no mora, no soy hijo de Dios. Segundo, si el Espíritu Santo mora en mi vida y me enseña no solamente a comprender la palabra de Dios, sino a distinguir la mentira del error, eso me lleva a confiar en la venida de Cristo, a confiar en su verdad. Eso me lleva a que permanezca en Él para que cuando Él venga no salga de su presencia avergonzado. Tercero, vivir en la verdad, un estilo de vida, un genuino cristiano. Y que el Señor, hermano, haya hablado a nuestros corazones como lo habló a mi vida. Y que realmente en esta noche, si
no eres un cristiano genuino y piensas que lo eres, pero no lo eres, está viviendo una falsedad. Estás engañado y estás engañando a otros, aparentándote de que sos cristiano. Tu vida, mi vida, ¿llevan las marcas de la obediencia, amor y verdad? Durísimo parece este pasaje, ¿eh? Dice, durísimo fue Juan. Y sí, hermano, tenemos que ser conscientes, hermano. Porque si pensamos que somos salvos y no lo somos, cuando morimos vamos a ir al infierno, hermano. Y no hay peor cosa que aquella persona que está en el infierno hoy en día creyendo de que era salva. Es terrible eso. Una cosa que vos rechaces el Evangelio y estás en el infierno por rechazar el Evangelio. Otra cosa que estés en el infierno creyendo de que eras salvo o salva. Eso es terrible. No, pero tengo mi lucha y tu vida nunca cambia, tu vida nunca lleva fruto. No, pero hay que dar tiempo. Estás engañado o engañas a otro y no tenés una fe genuina. Eso lo dice Juan, hermano. Y es un mensaje que nos desafía a examinarnos y a probarnos si realmente tengo una fe genuina en mi vida.